Buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros poder presentar la nueva etapa de la revista, en el sentido de que hubo que detenerla por dificultades que se lograron superar. Y es importante para nosotros decir que se logró este relanzamiento debido a la demanda del público. El público lector reclamó cuando anunciamos el cierre y protestó bastante sentidamente, de forma que, tocando una fibra que tenemos todos los que estamos acá presentes y probablemente entre el público también, debido a que han venido a este evento, de la conciencia de que es importante lograr compartir el conocimiento de la ciencia para los que ya lo tienen y comunicar lo que se está haciendo en Uruguay de ciencia y ayudar a la alfabetización científica del público general. Eso estaba en el Consejo Asesor, en todos los integrantes del Consejo Asesor, y algunos, en particular Andrés Lalani, aquí presente, no se convenció nunca de que la revista cerrara, ¿no? De que no pudiera continuarse. Entonces apoyó mucho en conseguir contactos, también se dio cuenta que no era tan fácil, me acompañó una cantidad de entrevistas. Y bueno, después de que decidimos a mitad de año pasado reiniciar, empezamos una serie de contactos nuevos para conseguir los apoyos. Entonces FEDESIVA, el Ministerio de Educación y Cultura, LATU, apoyaron para todos los números de este año, y también otras instituciones, la ORT Uruguay, la Universidad Católica, INEA, Celsius, EDO, han participado, con Viriden también. En este momento teníamos que elegir y elegimos a los que se habían comprometido para apoyarla todo el año para estar aquí presentes. Bueno, y debido a que es difícil mantener la publicación andando, pero hay un convencimiento de que es necesario, quisimos plantear esta reunión para tratar el tema de la ciencia en los medios. Si es posible comunicar al público general lego que no conoce la ciencia y entienda, o si es una ilusión, si es importante también, y si un medio como Uruguay Ciencia puede ayudar en esa etapa. Eso es lo que pretendíamos discutir en este momento. Bueno, para ello, como esto es periodismo científico y divulgación científica, invitamos a Jaime Clara, que es periodista, para que nos ayude a la discusión de este tema en el público y en los medios. Así que Jaime, te dejo la palabra. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Y bueno, la idea de esto, más que una presentación formal de esta nueva etapa, que tiene muy entusiasmado a Patricia y a todo el equipo, es justamente plantear una especie de entrevista pública a quienes nos acompañan, que son el Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Erlich, Álvaro Monbruch, químico, director de FEDESIVA, Andrés Lalani, integrante del Consejo Asesor de Uruguay Ciencia, rector de la Universidad del CLAE, y Ruperto Long, ingeniero civil, ministro del Tribunal de Cuentas, también asesor de Uruguay Ciencia. Y para comenzar este diálogo que pretendemos transitar más o menos en el camino que decía Patricia Lin recién, yo comenzaría preguntándole al ministro, no siendo yo además un periodista científico, porque además está el tema de las categorías de periodismo científico y todas las especialidades, algo que hace algunos meses, no más de un par de meses, justamente el propio ministro en la entrega de unos premios en la universidad, se planteaba, qué curioso que en el Uruguay el conocimiento científico, la ciencia, no es tomado desde el ámbito cultural, no es considerado cultura, como una cosa aparte, como que son dos ambientes, no sé si lejanos, pero totalmente independientes. ¿Ese puede ser una vía de acercamiento para tratar de popularizar el conocimiento científico? Sí. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Bueno, gusto saludar a todos los integrantes del panel que están en la sala. Antes de contestar la pregunta, déjenme saludar y señalar mi reconocimiento, mi admiración por el esfuerzo que está atrás de saludar y reconocer el esfuerzo de Uruguay Ciencia, que creo que realmente es una contribución significativa al desarrollo científico y al desarrollo cultural de nuestro país. Yendo rápidamente a la pregunta, creo que no hay necesidad de mostrar que la ciencia forma parte de la cultura. Yo resumía, yo no me acuerdo si en la ocasión que señalaba Jaime Clara o en otra, la preocupación señalando que tenemos una especie de lejanía con la ciencia, de lejanía cultural, que es una lejanía espacial, son cosas que suceden en otros lados, social, concierne a otra gente, no a nosotros, psicológica, concierne a gente que tiene otras capacidades, y también una lejanía temporal. A veces tenemos dificultad para incorporar culturalmente avances científicos que ocurrieron hace muchos siglos, entonces somos totalmente analfabetos en una cantidad de aspectos, y lo peor es que no nos preocupa como sociedad. Frente a eso, la prensa, a veces echamos la culpa a la prensa. Creo que hay responsabilidades que tiene que asumir la prensa, pero la prensa refleja también la sociedad. ¿Y qué es noticia a nivel científico? Lo que es noticia es lo que pasa en otro lado. Si es un uruguayo, la noticia es un uruguayo que trabaja en otro lado. Y en general no son artículos originales, sino noticias originales, sino que son noticias de agencias internacionales que resumen un trabajo de investigación o un artículo de algún medio de prensa de algún país en general del hemisferio norte, que puede ser muy bueno o no. Y lo que llega al ciudadano llega con titulares de: si no se descubrió el remedio contra el cáncer o contra el Alzheimer, no es noticia. Entonces todos los días la noticia es: fulano de tal en tal lado descubrió el control del desarrollo del cáncer. Y si ustedes van a ver la noticia y van a tratar de ver, de entender qué es lo que citan, el desafío vale la pena, y hoy tenemos todos los medios para poder rastrear el tema del que se habla, van a ver que a veces son noticias de cosas que pasaron hace 10 o 15 años. Así que ni siquiera son frescas. Y consumimos esto, pero la forma en que lo recibimos nos hace quedar lejanos de lo que es la creación de conocimiento, del aporte. Por lo cual creo que tenemos una enorme batalla a dar, que se tiene que librar en todos los ámbitos educativos y en todos los ámbitos de la sociedad, para lograr incorporar, para construir ese puente entre la ciencia y la sociedad, ese puente entre la ciencia y la cultura. Y hay que meter a los periodistas en eso. Ahora, termino con esto. Creo que durante mucho tiempo se han hecho esfuerzos de distinta naturaleza para vincular a los periodistas a la comunidad científica con éxito diverso. Creo que eso solo no alcanza si nosotros no logramos dar la batalla para asumir que la ciencia forma parte de nuestra cultura. Bueno, justamente voy a tomar esta idea, ministro. Creo que además hay responsabilidades compartidas. Y ya que puso el ejemplo del cáncer, en estos días está visitando Uruguay una joven treintañera, Magdalena Paulino, que yo la entrevisté en la radio hace un par de semanas, que justamente descubrió y está trabajando en el tema del cáncer, y justamente en realidad se está acercando a los medios porque es uruguaya. Quizás a veces sin nosotros tener muy claro hasta dónde es el conocimiento que ella está llevando adelante y cuánto avanzó. Pero por eso me parece que es importante. Pero quiero aprovechar lo que usted decía para consultar a Monbrú, porque lo hablábamos antes del acto, y hablando de esto de las responsabilidades compartidas, que también tenemos un problema de códigos. Ni los científicos están preparados para comunicar, ni los periodistas estamos preparados para entender el conocimiento científico. ¿Cuáles pueden ser las alternativas para tratar de acercar a los dos sectores? Sí, muchas gracias primero por la invitación y primero que nada felicitar este lanzamiento nuevo de Uruguay Ciencia y en Patricia englobar a todos los que se esforzaron mucho para que esto fuera una realidad. En realidad
es un proceso, nuestra sociedad está viviendo un proceso generalizado de los últimos 20, 30 años, al cual todos nos estamos acostumbrando. Hemos vivido cambios vertiginosos como ninguna otra etapa de la sociedad ha vivido desde el punto de vista tecnológico. Y todavía estamos aprendiendo parte de lo que es el mundo hoy y en buena medida tratando de entender cómo va a ser el de mañana. Yo creo que los científicos, por formación, no estamos preparados como para realizar una difusión a una escala, digamos, general, a una escala de público en general. Y por otro lado, los periodistas tampoco tienen en general una formación como para poder afrontar lo que son las noticias científicas. Somos todólogos, ese es el problema. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el primer paso es darnos cuenta de los dos lados que existe esa necesidad. Y eso para mí es clave. Y yo diría, y hablo por el lado de la comunidad científica, que nos estamos dando cuenta y hemos dado pasos claros como para poder intentar crear cultura científica, que es lo que decía el ministro. Lo más importante de todo es que dentro de unos años los niños hoy entiendan lo que es ciencia cuando sean adultos, cuando sean adolescentes, pero entiendan en el sentido de cierta sensibilización, no de saber específicamente de ciencia, de saber que en Uruguay se practica ciencia, que se realiza ciencia, que no es algo de otro país, que es algo propio, nuestro e integrado en nuestra cultura. Entonces, en ese sentido yo rescataría, por ejemplo, para mencionar efectivamente cómo nos hemos dado cuenta desde el lado de los científicos esa necesidad, proyectos que se han llevado adelante a nivel de PDCIVA, como es por ejemplo los videos que en donde esos videos tienen como objetivo, desde los científicos, tratar de contarle a la gente qué es lo que se hace a nivel de investigación científica y están disponibles en YouTube, están abiertos a la población. Y como un paso más, científicos en el aula, que es aprovechar la infraestructura del Plan Ceibal por videoconferencia, llegarle a escuelas y liceos del interior. Y eso además está registrado, tengo acá a Leopoldo Suestrum, que es el coordinador de estas actividades por PDCIVA. Hay una avidez muy grande cuando se van a tocar esas temáticas a nivel de esos videos en las escuelas y liceos. Y hay que empezar también a llegar ahí. ¿Para qué? Para que también a los periodistas, a quienes difunden noticias, sepan que hay un nicho lo más extenso posible en la población de gente con avidez por saber qué se hace en ciencia en Uruguay. Ingeniero Long, voy a aprovechar su experiencia en lo que fue el LATU y de alguna manera cuando el LATU comenzó con toda su difusión, instaló el tema de la ciencia a nivel de la gente, sorprendiéndonos a todos, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos en esta línea que estamos conversando? Bueno, yo también lamento demorar un instante más, pero no puedo dejar de saludar a Patricia, sobre todo, decir, todos los demás que hemos estado poniendo algún granito de arena de la primera fecha, sabemos que el alma mater aquí es ella y muy contentos de que la revista esté otra vez navegando en buenas aguas. Pero volviendo a la pregunta de Jaime, que es muy importante, nosotros nos parecía, para ir a ese momento, por lo menos dos o tres cosas muy claras. Una, ese divorcio que hay entre la sociedad y la ciencia, como una rareza, como algo que decía el ministro Ehrlich también, como una cosa exótica, que se trasladaba también a los institutos tecnológicos, ¿no? Es decir, ¿qué es eso que está allá atrás, detrás de una cerca y con una... ¿Qué hacen allí? ¿De qué se ocupan? Es otro mundo. Entonces, desde un momento nos pareció importante empezar a integrar de muchas formas, abrir el lugar, que pudieran venir escuelas, que pudieran venir gente en general, que tuviera incluso la mera curiosidad. Por supuesto, después
tratar de difundir utilizando los espacios, porque yo creo que es verdad que es bueno que haya espacios de difusión científica, de periodismo científico, que son ya más especializados, pero también hay que usar los espacios comunes y corrientes, los que la gente generalmente tiene, los que tienen más rating y que lo que la gente oye más, los programas de radio, de televisión, que son los que la gente más ve, como el de Jaime Clara, por ejemplo, de paso, pasamos en la visita. Entonces creo que hay que ir allí donde la gente está escuchando, ¿no? No limitarnos a decir, bueno, vamos a crear un canal o un espacio, porque eso siempre ya se transforma en una especie de Venturi donde va la gente que ya estaba motivada de antes. Nosotros tenemos que ir a buscar a los que no están motivados, justamente. La otra cosa, para no extenderme mucho, entonces, digamos, romper, tirar abajo el muro ese que hay entre los institutos y todo eso, reitero, hay muchísimos mecanismos, algunos específicos con encuentros, seminarios que tienen que ver con la ciencia, y otros que no tienen nada que ver con eso, hacer otro tipo de actividades culturales que también acercan. Y allí, otra pata que quería decir, yo creo que es fundamental trabajar con los niños y los jóvenes, ¿no? Y allí fue la idea de crear Espacio Ciencia, siguiendo una corriente que viene del Exploratorium de San Francisco, la Cité de la Villette de París y otros lugares, pero con los recursos nuestros, que eran microscópicos al lado de lo que era. La Villette costó en el año 90 $1.000 millones del año 90, ¿no? Es decir, y los nuestros eran vintenes, ¿no? Entonces, con eso algo que los niños y los jóvenes tomaran contacto con la ciencia disfrutando, divirtiéndose, pasando una tarde y contándole. Entonces después volvían y le contaban a los hermanos. Y eso es formidable, porque ahí aparecen las vocaciones por la ciencia, aparece el que no tiene vocación, por lo menos dice, bueno, esto era más interesante de lo que yo creí. Ese tipo de cosas, o sea, trabajar con los niños y jóvenes, pero buscándole el lado lúdico. Es decir, lo que a ellos les llega más y lo que incorporan más a su pensamiento. Creo que esa es otra línea por la que hay que seguir trabajando. Lalane, en función de lo que es inclusive tu experiencia en la formación a través de la Universidad del CLAE, estaba pensando además la fuerte tradición que tiene este país humanista. Acá estamos rodeados de científicos, así que de esto no podemos hablar mucho, pero justamente el enfrentamiento a lo que es el conocimiento científico, que también como que culturalmente hay un peso muy fuerte de las humanidades en el conocimiento del Uruguay tradicionalmente. Eso quizás esté cambiando, pero quizás sea también importante a nivel de formación acercar los dos ámbitos, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, mi agrado por estar en este momento festejando, ¿verdad? Celebrando el relanzamiento de la revista. Y sí, hay un tema, pero yo creo que en general siempre tenemos una dificultad para difundir el conocimiento, sean tanto en humanidades como en ciencias, a gente que no es de la especialidad. Yo creo que el mundo va, desgraciadamente, hacia una superespecialización, que muchas veces es necesaria, pero que hace perder la perspectiva del que no está en el tema, ¿no? Y la perspectiva del que no está en el tema es nada menos que la población, la gente, las personas, los ciudadanos. Entonces creo que hacer estos esfuerzos muy grandes, porque realmente hacer una revista como Uruguay Ciencia es un esfuerzo tremendo, realmente, que nosotros recibimos muy amortiguado por lo que hace Patricia, pero que igual da lugar a debates porque en definitiva el lenguaje en el cual hay que expresarse, ¿verdad? Desde el punto de vista periodístico, no es el lenguaje del científico, y tiene que ser entendible para gente que tenga una instrucción media, no puede ser solamente para gente que tiene una educación superior. Creo que a veces se ha entendido de que esta es una revista para gente muy ilustrada, pero no es el propósito que se ha planteado, sino que el propósito que se ha planteado es que se difunda lo que se hace en ciencia en Uruguay para todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que lo que le falta a Uruguay en materia de ciencia es mucho. Tuvimos la oportunidad con el ministro de estar en un evento muy importante sobre la educación en ciencia, ¿verdad? A nivel primario y medio. Es un desafío grande que tiene el país. Obviamente hacer ciencia
pero deberíamos sumar esta otra parte de difundir ciencia, ¿verdad?, en este nivel como una de las necesidades para el desarrollo del país. Ministro, dos cosas. La primera, creo que estamos acortando muchísimo camino en todo esto, este panorama que estamos viendo, que no quiero que se vea como el medio vaso vacío con las actividades de los clubes de ciencia. Eso me parece que la actividad es impresionante a nivel nacional. Pero una segunda parte de la pregunta tiene que ver con su calidad de científico y también a veces los problemas que los propios científicos tienen para entender lo que es el lenguaje de la difusión. Son tiempos distintos. Ustedes tienen mucha paciencia, trabajan muchos años hacia un punto que parece incierto y que a veces puede fracasar, no son los tiempos periodísticos, y creo que ahí formaba parte de cuando yo hablaba de problemas de códigos, de entendimiento, pasaba por ahí también. Quizás también los científicos, yo no sé si en su preparación deberían tener comunicación, pero creo que forma parte de la formación de los futuros científicos. Creo que los clubes de ciencia, por eso lo mencionaba, hacen un aporte en ese sentido, el hecho de mostrar el proceso del trabajo. Hasta ahora me da la sensación que la comunidad científica está un poco aislada. Sí, lo primero es, bueno, necesariamente hoy hacemos un corte y miramos dónde estamos, de dónde venimos, pero esto es un continuo, es un proceso, ¿sí? Estaba pensando, escuchando a mis compañeros de mesa, muchas de las actividades que se desarrollan hoy. Los clubes de ciencia son una de ellas, han nacido ya hace muchos años, hoy son 600 clubes repartidos por todo el país, seguramente muchos de los presentes estén, o algunos de los presentes asociados a algún club de ciencia en algún lado. Hay de todos los clubes, de todas las edades, en todos los ámbitos, un compromiso firme del sistema educativo, primario, medio, y se ven cosas realmente estupendas, muy variado, y es una manera de hacer sentir la ciencia más cerca de la gente, y que los niños, los jóvenes puedan tener una experiencia al lado, una experiencia de explorar en terreno desconocido, con una guía